La mañana con Dari Terrero. Seguimos aquí esta la mañana con Dari, son las 7:24 de la mañana. En este momento recibimos en nuestra cabina a una persona querida, de manera muy grata, don Luis Reyes Santos. Él es exdirector de presupuesto y con él vamos a abordar una temática que está en el radar noticioso de la República Dominicana. Vamos a hablar de reforma fiscal y reforma tributaria. Bienvenido, don Luis, a La Mañana con Dari. Un placer para mí particularmente y estoy seguro que en ellos a los demás miembros de este programa. Bienvenido. Sin lugar a dudas. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días al público que nos sigue, que les sigues a ustedes. Un verdadero placer estar aquí con ustedes y poder compartir este momento. Antes de la condesa, porque la condesa está emocionada. Hay que escuchar a don Luis un poema. Oye, uno aprende mucho con don Luis. Siento tu emoción, ¿eh? Siento tu emoción. No, por la condesa yo somos amigos. Quiero que te somos amigos, yo meto amigos personales. Mírame de esto y... Sí, la siento emocionada, ¿eh? Tenemos vínculos la siento por emocionada. diferentes motivos que nos acercan mucho. Yo quiero, antes de hacer la pregunta, quiero dejar... hacer una pregunta diferenciadora, crear una diferencia entre qué es reforma fiscal y qué es reforma tributaria, que son términos que se utilizan pero que la población poco maneja. Bueno, se utilizan de manera indistinta, correcto, sobre todo para personas que no son expertas en estas cosas. Sí. La reforma tributaria se circunscribe estrictamente a aquellas reformas que solo tocan el ámbito de los impuestos, la parte impositiva, las figuras impositivas, el conjunto de figuras que definen el ámbito tributario de un país. La parte fiscal incluye otros aspectos que tienen que ver con el gasto, además de los ingresos, y podría ser que también toque el ámbito del financiamiento, porque la parte fiscal incluye ingreso, gasto y financiamiento. O sea, todo lo que se ve en el presupuesto general de la nación. Presupuesto general de la nación, si uno ve la ley, uno va a encontrar esos tres componentes desglosados que son la parte impositiva, la parte de los tributos, la parte del gasto y la parte del financiamiento. Y de hecho, en los comentarios que se conocen de manera informal hasta ahora, aparentemente lo que proponen las autoridades es hacer una reforma fiscal porque tocarían de manera indirecta el tema del financiamiento, además del tema del gasto y el tema del ingreso. ¿Cómo tocarían el tema del financiamiento? A través de lo que sería una ley de responsabilidad fiscal que establecería de alguna manera topes bajo determinadas condiciones al endeudamiento público. Entonces, eso es básicamente la diferencia entre lo que es una reforma tributaria y una reforma fiscal. Repito, en la reforma fiscal deberían de tocarse por lo menos 2 o 3 ámbitos de lo que componen la materia fiscal. Mira, qué buena esa pregunta, porque es una plataforma a la que yo le voy a hacer, don Luis, que es a lo que... Yo me comí mi canela anoche. Mire, don Luis, decía Ronald Reagan, cuando una persona o empresa gasta más de lo que gana, quiebra. Cuando un gobierno gasta más de lo que gana, te envía la cuenta. Y yo hacía la pregunta en Twitter que se la quiero hacer a usted. ¿Cómo vamos en República Dominicana? ¿Gasta el gobierno más de lo que recibe y ese gasto es de calidad? En cuestión de los préstamos. Coge préstamos para resolver el problema, pero invierte para recibir beneficios de esos préstamos. Déjame decirte que prácticamente ella me hizo la pregunta del programa. Porque aquí cuando yo me tomaría como 1 hora para responderme, que me hizo 3 preguntas en una. Yo voy a tratar de responderte. Mira, lo primero es, cuando uno trata de explicar los problemas macroeconómicos complejos, sobre todo al público común, al ciudadano común, perdón, uno trata de asimilar la economía a lo que es la economía familiar. Entonces, cualquiera de nosotros que administra una casa, que es proveedor, sea hombre, sea mujer, sabe que no puede gastar más de lo que genera en términos mensual, en términos anual, porque eventualmente eso lo va a llevar a la quiebra y lo va a llevar
a una situación de lo que nosotros llamamos insostenibilidad financiera. Y así mismo eso aplica a un gobierno. Un gobierno obviamente podría tener más capacidades, quizá le resultaría más difícil quebrar, pero eventualmente llegaría a lo mismo. Entonces, no hay forma de que un gobierno se endeude al infinito, ni ninguna institución, sin que eso eventualmente genere problemas. Y eso le pasa a esta administración de gobierno. Sigo ahora con la segunda pregunta que tú me hacías dentro del paquete de preguntas. ¿Gasta bien el gobierno? Mire, el gobierno... Calidad de gasto. Calidad de gasto. El gobierno tiene dos cosas. Y voy a hablar aquí algo que se ha destacado poco y que es una de las razones que motiva al gobierno a tener que hacer una reforma con carácter de urgencia. El gobierno no solamente no tiene calidad en el gasto, a pesar de que fue muy crítico con la pasada administración y reclamó mucho el tema de que la administración anterior debía de mejorar la calidad del gasto. Recordemos que el gobierno hablaba de que era posible recortar el gasto en un 3% y que ellos podían, sin hacer una reforma fiscal, generar 120 mil millones de pesos en ahorro. Y eso obviamente está ahí, está escrito, está publicado en los medios, y realmente eso era imposible de cumplir porque al gobierno se le dijo una y otra vez que había una rigidez tan grande en el gasto que era imposible recortarlo más de lo que era posible. Incluso eso ya había sido documentado por los organismos internacionales, pero especializados en la materia. Pero no obstante eso, el gobierno insistía en que era posible recortar el gasto. Pues el problema del gobierno no es solamente que no ha podido recortar el gasto, sino que ha ido más allá. Ha disminuido de manera sustancial el gasto de inversión, que es fundamental para garantizar el desarrollo a largo plazo del país. Lo ha disminuido a mínimos históricos. Pero además de esto, entonces se ha endeudado para pagar gasto corriente, algo que es violatorio a la ley y es parte de lo que explica la urgencia del gobierno por realizar la reforma fiscal. La ley de presupuesto prohíbe endeudarse para cubrir gasto corriente, y el gobierno ha estado incurriendo en esa práctica durante los últimos por lo menos 2 o 3 años. Entonces, eso es una falta grave, eso es una de las razones, porque la otra razón tiene que ver también con el tema de la sostenibilidad. ¿A qué nos lleva? ¿Por qué se hacen insostenibles las cuentas financieras cuando uno toma prestado? Bueno, porque llega un momento que usted tiene que destinar una proporción cada vez mayor de sus ingresos para el pago de los intereses de la deuda que usted va generando. Y este gobierno, la deuda se le ha ido acumulando, y al acumularse la deuda ha llegado a un punto que está pagando el 25% del total de los ingresos del gobierno, van destinados solamente al pago de los intereses de la deuda. Y si usted tiene 25% y otro 25% prácticamente, que representa el 4% del Producto Interno Bruto que se dedica a la educación preuniversitaria, entonces usted tiene comprometido el 50% prácticamente de los ingresos presupuestarios, de los ingresos tributarios. Si usted llega a una situación como esa, entonces usted, para poder mantener solamente la parte operacional del Estado, sin prácticamente hacer nada, como ha pasado haciendo el gobierno en el último año, ustedes ven las obras cómo van lentas, ustedes ven cómo van los desembolsos de las principales instituciones sectoriales responsables de la construcción de obras del gobierno, cómo esos proyectos van lentos, y van lentos porque tienen todas estas dificultades. Entonces, no puede haber calidad de gasto, y ahí termino con el tema, si usted gasta 9 mil millones en publicidad. ¿Cómo usted le justifica a la población que con una baja inversión usted puede gastar 9 mil millones solamente en publicidad? ¿Cómo usted puede justificar que puede incrementar la nómina pública en los montos que le ha incrementado el gobierno en los últimos 2 años? Eso es verdaderamente una locura, y eso nos lleva a un problema que abordaremos quizá un poco más adelante, que tiene que ver con la legitimidad de la reforma. Porque yo puedo tener y entender desde el punto de vista económico, y créanme, yo soy un tipo coherente. Desde hace años yo he dicho aquí que es necesario hacer una reforma fiscal. Ahora, usted tiene que crear las condiciones para que la población le consienta hacer una reforma fiscal. Y esa es una de las preguntas pertinentes que hay que hacerse: si el gobierno ha hecho la tarea, si ha realizado un gasto responsable, un gasto de calidad que eventualmente permita que la población le consienta la realización de esa reforma fiscal. Repito,
Desde hace años yo he planteado que en el ámbito estrictamente económico existen las condiciones para que aquí se haga una reforma fiscal. La pregunta que me hago es si el gobierno ha hecho su tarea y si el gobierno va a lograr la legitimidad necesaria para poder impulsar sin mayores contratiempos esa reforma fiscal. Danielson. Yo tengo como 3 preguntas. No Ay, quiero ser agachuda, pero ay, bueno, ay. comenzamos con la Comenzamos, primera. Don comienza, no Luis, te preocupes. Mira, no te preocupes. Que... hace un momento cuando usted explicaba la diferencia entre una reforma fiscal y una reforma tributaria, usted decía que ahora mismo lo que se ve que podría plantear el gobierno es una reforma fiscal. Ahora yo pregunto, ¿qué le conviene al país en este momento? ¿Una reforma fiscal o una reforma tributaria? Sin lugar a duda, una reforma fiscal. Primero porque las reformas tributarias que se han hecho aquí han sido, por decirlo como lo conocen en el argot entre los economistas, han sido parches. La reforma tributaria más ambiciosa que se hizo fue al inicio del gobierno de Danilo Medina, que tenía por propósito mejorar las recaudaciones en 2.5% del Producto Interno Bruto. Esa reforma fue saboteada en el Congreso Nacional y el resultado fue que terminó rindiendo aproximadamente la mitad de lo que era el objetivo inicial, 1.2%. Entonces, antes de eso, yo tuve oportunidad de participar en la reforma del 2008, en la del 2012 incluso fui de los que participé en el diseño de esa reforma y te puedo decir que eran reformas con un alcance muy limitado. El país necesita una reforma, pero muy profunda, en términos de una reforma fiscal, porque hay muchos aspectos que deben de tocarse dentro del gasto. Ahí hay una serie de leyes que establecen, por ejemplo, asignaciones especiales que ya hoy día no tienen razón de ser, que fueron el resultado de populismo económico en una época donde para hacer esas asignaciones no se realizaron ningunos estudios que sustentaran las asignaciones. Esas cosas lo que crean es un problema que afecta la imagen del país en términos financieros y esas cosas hay que superarlas. Pero hay muchas otras cosas que uno deberían de aprovechar y sentarnos y corregirla. Por ejemplo, la simplificación de todo el sistema tributario. En la mayoría de los países, por ejemplo, muchas personas llenan un formulario y hacen su declaración de impuestos sobre la renta sin la ayuda, digamos, de un contador. Okay. Esas son cosas que la creación de un régimen simplificado, eso sería algo que se ha reclamado por años. Pero usted tiene temas, por ejemplo, como el anticipo que pagan las empresas, sobre todo la pequeña y la mediana empresa, que son temas que deben de abordarse necesariamente en una reforma. Y tiene también otras cosas como son lo que tiene que ver con el tema, por ejemplo, de la informalidad y los incentivos que deberían de crearse para que la gente se sienta motivado a hacer su declaración, por lo menos. Porque esa es la primera parte de la creación. Perdón, para usted asegurar una buena recaudación, usted tiene que crear una cultura de declaración. Claro. Y aquí eso no existe. Todos sabemos que un bajo porcentaje de la población hace declaración de impuestos sobre la renta. Entonces, todos esos elementos deberían abordarse dentro de una reforma fiscal y eso desborda obviamente el ámbito tributario. De ahí que haya que hacer una reforma fiscal. Lo voy a dejar en 2 preguntas para darle oportunidad a mi compañero. Muchas gracias. Escuchándolo a usted, don Luis, también me llega a la mente, usted es miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Ajá. Miembro de su comité central. Claro, miembro de su comité central. Es un técnico muy capacitado en la materia. Sí. Independientemente de lo que usted piense, en el Partido de la Liberación Dominicana hay buenos técnicos en materia presupuestaria, en materia de economía. En todas las áreas. Okay. Sí. Mi pregunta es, como partido, escuchando todos esas sugerencias que usted entiende que deben abordarse en esa reforma fiscal, ¿el Partido de la Liberación Dominicana va a elaborar una propuesta formal de lo que entiende debe ser incluido o abarcado en esa reforma fiscal? Mire, formalmente, dentro del Partido de la Liberación Dominicana hasta ahora no ha habido una discusión, no hay una posición. Sí hay discusiones porque el Partido de la Liberación Dominicana, como ustedes conocen, por la calidad profesional de muchos de sus miembros,
es una especie de think tank, de un centro de pensamiento. Y ahí eso da lugar a que haya muchos intercambios. Es normal que se esté intercambiando, que sea por chat, con Ariel, con Richard Medina, y yo no sé con cuánto, pero ahí hay una cantidad enorme de talento que normalmente viven fijando posiciones y uno reaccionando. Y otras veces tenemos la oportunidad, o en conversaciones en el partido, o en conversaciones alrededor de un café, de intercambiar sobre esto, porque es una forma de enriquecer la visión que uno tiene en torno a estos problemas. Claro. Recuérdense que son problemas complejos y que en la medida en que uno puede interactuar con ellos, pues es una manera de uno enriquecer y fortalecer la visión que uno puede tener en torno a ellos. Entonces, el partido como tal, hasta ahora, no tiene una posición sobre el tema de la reforma fiscal. Ahora, yo esperaría, en términos personal, que el partido en su momento se pronuncie y exprese su parecer sobre lo que él entiende que debería contener la reforma fiscal, sobre todo cuáles son las medidas que estaría dispuesta a apoyar y cuáles medidas obviamente no estaría dispuesta a apoyar, porque un partido político necesariamente no tiene que comprometerse con lo que es la visión de una administración de gobierno. Estamos conversando con don Luis Reyes, exdirector de presupuesto, en torno al tema de la reforma fiscal. Le damos paso a Leonardo Jaques. Muchas gracias Sí, por la oportunidad. vamos, ok. Mire, don Luis, Félix Bautista, ¿no?, miembro de la Fuerza del Pueblo, senador de la República, y Melanio Paredes han dicho que es necesaria la reforma fiscal, y por igual el empresariado nacional a través del CONEC. Yo creo que hay una especie de consenso nacional sobre la necesidad que hay de implementar esa reforma. Ya la discusión versa en torno al contenido material de esta. Se critica el gasto del gobierno, pero parte de ese gasto, hay que decir, ahí hay unos más de 5,000 millones de pesos que hay que entregarle a esos partidos políticos a través de la Junta Central Electoral, cuando gran parte de la población rechaza esto. Y que también hay que recordar cómo el gasto de inversión del gobierno ronda 1.7%, uno de los más bajos de los últimos años, por lo que se hace imperiosa la necesidad de implementar esa reforma para que el gobierno pueda recaudar más recursos económicos para financiar el desarrollo y construcción de grandes obras de infraestructura pública. El Partido de Liberación Dominicana, en el año 2012, que dejó un déficit de casi un 4%, y en el 2020 de casi un 8%, casi 400,000 millones de pesos de déficit, debe reconocer que parte de ese hoyo fiscal dejado y acumulado tiene que ser, con una reforma, tiene que ser de cierta forma enfrentado. Por igual está el tema del déficit cuasi-fiscal en el Banco Central. Yo quiero saber, porque ya usted respondió que el partido no tiene una posición oficial frente a la reforma fiscal, pero ¿está contemplado en algún momento abordar este tema, que creo que es fundamental para la nación? Y segundo, si usted considera que ese presupuesto nacional, que está a través de leyes especiales obligados a destinar fondos, por ejemplo, el 4% de la educación, no deberían esas leyes, no la de educación, sino otras, no deberían esas leyes ser abolidas para flexibilizar el destino de recursos económicos, de manera que el gobierno no se vea obligado a destinar fondos específicos a sectores importantes de la vida nacional? Mire, cuando uno habla de los temas como presupuesto, uno tiene que referirse a lo que son mejores prácticas internacionales sobre la materia. Ese es referente siempre. Y en mejores prácticas internacionales en materia presupuestaria, una de las cosas que se ha recomendado de hace años, no ahora, hace años, incluso cuando nosotros éramos gobierno, es precisamente la abolición, la eliminación de todas esas leyes especializadas, porque introducen una rigidez terrible al presupuesto. Al final no se cumplen. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que hace la Dirección General de Presupuesto todos los años es que en el proyecto de ley manda un articulado pidiéndole al Congreso que suspenda la aplicación de esas leyes por un año. Y eso se repite año por año. Y obviamente lo hice yo, lo ha continuado esta administración, y yo creo que ya la administración antes de nosotros también lo hacía. O sea, en otras palabras, tenemos un montón de leyes que no se aplican porque, repito, esas leyes no estuvieron sustentadas en ningún estudio.
esas leyes se aprobaron hace más de 20 años en un periodo donde hubo mucho populismo económico en el país. Yo pienso que por suerte ya son una etapa superada, que nosotros no volveremos a tener manejos fiscales en los términos que usted refería, que por cierto aprovecho para corregirlo. Déjeme decirle algo. El Partido de la Liberación Dominicana en el 2020 no dejó 400 mil millones de déficit. El gobierno, por un error, por desconocimiento, yo creo que por desconocimiento, primero el presidente y después otros funcionarios hicieron una serie de aseveraciones que eran totalmente distorsionadas, tan distorsionadas que se endeudaron con 4 mil millones de dólares que después no pudieron gastarlo y sobraron 197 mil millones de pesos en caja. Y de esos 197 mil millones de pesos, búsquelo, revise la cifra del Banco Central. Usted va a encontrar que hay 340 mil millones de pesos depositados en cuentas públicas que no han podido ejecutarse. ¿Cómo? Por un error de estimación, sí. Y el pueblo no sabe eso. Y es bueno que ustedes lo sepan. Y eso no fue más. Y todavía son capaces de repetir cosas como esa que usted señala. Decir, no, señores, su ineptitud, su incapacidad, por Dios, no puede manifestarse de esa manera. Obviamente uno lo vio como resultado de la impericia de un gobierno que llegaba, que tenía técnicos años que no ejercían el poder. Comenzaron a imputarle que habíamos dejado una brecha porque confundieron lo que era. Cuando se caen las recaudaciones en el año 2020, obviamente, si se cayeron las recaudaciones, lo que nosotros podíamos dejarle eran las apropiaciones presupuestarias. ¿Qué son las apropiaciones presupuestarias? De lo que aprueba el Congreso, que se le asigne a cada institución, eso se considera como un crédito, que eso es lo que administra la Dirección General de Presupuesto. Y el gobierno de Danilo Medina tuvo el cuidado de dejar todas las apropiaciones presupuestarias que le permitirían al gobierno cubrir el gasto operacional, por lo menos, y el gasto de inversión, perdón, desde agosto hasta diciembre. Obviamente eso no iba a tener contrapartida de ingresos por los que los ingresos se habían desplomado. Pero eso no es un déficit. El gobierno, cuando llega, denuncia eso como una falta, pero es una falta de conocimiento de quien dijo eso. Y metieron obviamente al presidente en una afirmación que no se correspondía con la verdad. Pero no le respondieron en su momento. Claro que yo le respondí, pero la primera intervención... Hay que buscar esas publicaciones. Pero claro, ¿Cuál fue la respuesta? Incluso el presidente sale en septiembre, hace esa denuncia y al otro día, yo no me recuerdo, en un programa de radio, de televisión, me recuerdo que con Pablo Macchini fue uno de los programas en los cuales yo intervine para negar eso. Jamás, eso es imposible. Pero además, ahí están los resultados. Al cierre del año 2020, al gobierno le sobraron 197 mil millones de pesos en caja. Entonces, si le sobraron 197 mil millones, hicieron una estimación. No, había déficit, pero no en la magnitud que ellos planteaban. No en la magnitud, un error. Los 4 mil millones de dólares que tomaron de financiamiento para cubrir eso fue un error garrafal. Y después, posteriormente, se han acumulado otros montos. Don Luis, ya una última pregunta de mi parte. ¿A quién afectaría esta reforma fiscal? ¿A la clase media o a la clase más vulnerable? No menciono la clase empresarial porque ellos siempre resultan siendo los grandes ganadores. Pues mira, déjame decirte, querida amiga, que yo espero que ahora, en este momento, el gobierno, en el diseño que haga, sobre todo, si tú tienes un problema donde el gasto no te da la legitimidad, el manejo del gasto, como hablábamos al inicio, tú tienes que buscar legitimidad haciendo una reforma que sea progresiva, es decir, que lo que más tienen, lo que más ingresos generan, más paguen. Claro. Porque si no, ¿cómo es que tú vas a lograr esa legitimidad? Esa es la regla, y pero eso, nunca se hace. eso debería ser, yo meto la regla de oro de esta reforma. Hay que convencer a la población, a los ciudadanos que generan mayores ingresos. Para que tengan una idea, en Estados Unidos el 2% de la población aporta como el 45% del total de las recaudaciones, o sea, el 2% más rico. Y eso no aspiramos que aquí ocurra de golpe y porrazo, pero tenemos que comenzar a orientar la fiscalidad, la tributación en esa dirección. No hay otra manera, porque así sí es verdad. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la reforma, pero si tú haces una reforma a costa de lo que menos tienen para generar más pobreza, aunque tú me digas que lo va a compensar por otra vía, que eso podría ser
hay aspectos de eso que se pueden considerar, pero si básicamente va a descansar en la clase media y en los sectores menos favorecidos o más vulnerables, yo te diría mejor no hacerla, porque yo tendría mucho temor de las consecuencias que pueda generar una decisión de esa naturaleza. Don Luis, rápidamente, una pregunta. No te preocupes, rápidamente. no tiene que ser con prisa. Mire, Con prisa, que yo mírame de esto es. Don Luis, que te tome tu tiempo. A Tómate propósito tu de este tiempo. dato de Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Cuál es el impuesto que usted considera más afecta a los pobres dominicanos? De todos. Mira, el tema del impositivo yo te voy a decir, por ejemplo, algunos que afectan de manera severa. Para un emprendedor, sobre todo ustedes, que yo creo que de los que estamos aquí, la mayoría debemos ser emprendedores. Todos sabemos el problema del anticipo, el pago del anticipo. Eso de tú tener que pagar por adelantado, como un crédito, oye, mete un dinero que tú no sabes si te lo va a ganar o no te lo va a ganar, eso afecta mucho, sobre todo los nuevos negocios, o sea, los emprendedores y a los pequeños negocios, porque le genera un problema de liquidez. O sea, tú tienes que coger la liquidez que tú tienes en el negocio para poder cumplir con esa obligación. Ese es uno, por ejemplo, de los tributos que yo diría que más afecta. Pero hay otro que afecta mucho, y es aquí gran parte de la recaudación del impuesto sobre la renta lo aportan aquellas personas asalariadas, porque es un grupo de personas cautivas que tiene el gobierno, que prácticamente como el empleador actúa como agente de retención del pago del impuesto sobre la renta, entonces es muy fácil cubrir. Sí. De hecho, en un ejercicio, perdóname, que presentó el gobierno en el año 2021, cuando hubo ese amago de reforma que luego fue abortado, ahí se planteaba aumentar a un 35% el impuesto sobre la renta de las personas asalariadas. Wow. Y yo te diría... Ese es un impuesto del cual uno no se escapa. Del cual uno no se escapa. Y yo te diría, pero al mismo tiempo, el gobierno, el ajuste, por ejemplo, inflacionario para la exención que aplica para el primer tramo de ingreso. Por ejemplo, hay un tramo de ingreso que está exento y que debería de cesarse todos los años, que todos sabemos. Y el gobierno tiene como 4 o 5 años que eso no se aplica, o más. Yo no me recuerdo del 2017. Del 17 no se aplica. Sí. Tiene más, pero lo que quiero decir es que supera el periodo de los 4 años. Entonces, eso, por ejemplo, obviamente termina deteriorando. Ahí hay algo, un criterio que debe siempre de tomarse en consideración, y es si esa exención por lo menos cubre la canasta familiar de los sectores de menores ingresos y algo más. Por ejemplo, en otros países, lo que uno ve es que hay un porcentaje del ingreso que cubre la canasta familiar y gastos adicionales, y ese gasto está exento del pago de impuestos, incluyendo Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, los primeros $20,000 de ingreso, sobre todo personas, están... Entonces, ¿usted sugiere aumentar el impuesto sobre la renta? La parte exenta. Okay. La parte exenta, porque usted lo ajusta a través de la inflación. Otra cosa, don y Luis. entonces el monto Don Luis, ¿cuál sencillamente... sería el Que riesgo? ahora ronda el los riesgo- 35,000 pesos, ¿no es? 35,000. Sí. actualmente. Don Luis, ¿cuál sería el Actualmente. riesgo de la no aplicación de la reforma? ¿Cuál es el riesgo que corre la República Dominicana de que no haya consenso frente a la reforma? ¿Y cuál sería la otra opción que tendría el gobierno? Bueno, Es decir, no hicimos una reforma. Se armó un rebú, Danilo dijo que no y quemamos goma, nos fuimos para el 1984, mataron 5... ¿Sí? Fondo Monetario Internacional. Mano, Luis Abinader Corona es el presidente de la República. Pero banca, pero... Ha demostrado control y pero está bien, garantiza- pero está bien, vamos a poner... defensor de la estabilidad política del Vamos a país poner el peor y escenario social. ahora. El peor escenario que no se apruebe. Dios Mire. no libre, banca. Lo primero que también no hay que tener esa visión tan catastrofista, catastrófica. Sí, Se fue al 84. tan catastrófica. No, Sí. pero uno no sabe. Esa visión, Estamos en temporada ciclónica, se arma un ciclón, viene un sancenón y no hay donde sesionar y se arma un rebú. las cuentas fiscales, hay apremios y hay que subsanar una serie de cosas. Afortunadamente tampoco no es que se están desplomando. Ah, ok. No se están Tenemos desplomando. chance.
Por supuesto que sí. Y obviamente, si no hay reforma, el gobierno tendría que ajustarse, ir a un plan de ajuste, que es lo que se hace en el año 2012. Ustedes recordarán la situación que nosotros accedimos al gobierno con un déficit significativo y entonces... Con un hoyazo que dejó Leonel en el 2012. Cuando... De casi 200 mil millones. Cuando el equipo técnico le planteó al presidente Medina la posición mía y de Guarocuya Félix, Félix y otros técnicos que participaban con nosotros en ese equipo técnico, nosotros le planteamos a él que nosotros debíamos de ir a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de facilidad ampliada, o sea, de largo plazo, para poder buscar precisamente el déficit fiscal le había quitado al gobierno la autoridad moral para poder plantear, digamos, una reforma. Y nosotros entendíamos que la mejor forma de uno comprar credibilidad cuando usted pierde reputación es si usted va a un organismo internacional como el fondo, que al final sirve de veedor, de supervisor de ese proceso de reforma. Y de hecho vino una visita del Fondo Monetario Internacional al país, se reunió con el presidente y el presidente en principio no veía con malos ojos que llegáramos a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque él tenía la voluntad de disciplinar el país. Solamente que en la discusión con el Fondo Monetario Internacional, el fondo planteó la necesidad de un ajuste inmediato en la tarifa eléctrica y el presidente no accedió a ello. Entendía que en esas condiciones iba a ser una provocación. Iba a ser una provocación. Y entonces me llamó a mí y me dijo, usted tiene que diseñar un programa de ajuste. Esas son de las cosas que no se venden, Luis. Esas son de las que no se hablan. De hecho, lo que estamos hablando son primicias. Y de esas cosas que están ahí para la historia. Que te gusta mucho estar hablando de cosas. Entonces, yo venía, recuérdense, del Banco Central. Y en el Banco Central ya yo había acumulado experiencia en el diseño de estos programas de ajuste. De hecho, yo había participado, fui el coordinador del equipo técnico que negoció el acuerdo posterior a la crisis de Baninter. Recuerden, en el año 2004-2007. Entonces, ya yo venía con una experiencia desde Banco Central y el presidente, creo que en parte por eso me designa como director general de presupuesto y me encomienda la tarea de que diseñe un programa de ajuste sin el Fondo Monetario Internacional. Entonces, se diseñó un programa de ajuste sin el Fondo Monetario Internacional, como él me dijo, con respaldo mío, con el respaldo de Danilo Medina. Y si no hay reforma, pues el gobierno no le quedaría otra que hacer un programa de ajuste, obviamente por su propia cuenta o bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional. Ya el gobierno decidirá. ¿Por qué? Porque claramente hay un reclamo de las empresas calificadoras de riesgo de que el país haga una reforma. Y eso lo sabemos la mayoría de los economistas que hacemos vida pública. Esto es una cosa que se habla, digamos, con bastante fluidez entre nosotros, incluyendo uno que otro funcionario. Nosotros sabemos las presiones que hay por esa vía desde hace varios años y eso se ha ido posponiendo. Entonces, al gobierno le sería muy difícil acceder a los mercados financieros internacionales en condiciones ventajosas, como lo ha hecho hasta ahora. ¿Qué es lo que se entiende por ventajosa? Dos cosas. Primero, que son tasas de interés muy competitivas las que se consiguen por los instrumentos de deuda del país. Y segundo, que cuando el gobierno va a colocar 1.000 millones, normalmente hay demanda por 1.500, 2.000 millones de dólares. Y eso hace que sea mucho más fácil la colocación de esos instrumentos de deuda. Para que eso siga existiendo, es necesario que se adopten ya la reforma o las medidas que el gobierno entienda que debe adoptar para garantizar el mantenimiento de esas condiciones que hemos disfrutado durante los últimos 10, 15 años. Don Luis, muchas gracias. Verdaderamente que es una conversación de orden pedagógico. El que no la ha escuchado completo debe buscarla a través de YouTube para que pueda orientarse en torno a todo lo que debe saber de la posibilidad de una reforma y de los elementos que debe tener para entender
todos los elementos que evaluar para una reforma en la República Dominicana. Gracias, don Luis Reyes. Un técnico de lujo. A ustedes de verdad, miren, complacido de haber compartido este momento con ustedes temprano en la mañana. ¿Estás satisfecho? Hay que invitarlo más a menudo, porque ese tema de la reforma fiscal no acaba aquí. Tomó esa fiera. ¿Estás satisfecho de este? No, brillante, brillante, el claro. Independiente. Vamos a una pausa. Gracias, don Luis. Nos vemos en breve. En breve vamos a conversar con Giovanni Leiva. Giovanni Leiva es miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Hoy tenemos aquí... Hoy tenemos al PLD aquí. También el comité central. el comité ¿Qué es lo que te central pasa? del PLD. Pero perdóneme, ¿verdad? Mírenme, tienen que traer a algunos amigos. Hoy tenemos el bloque del PLD aquí. comité Vamos a la central. pausa. Volvemos en breve. Gustavo. Esto es La Mañana con Dari.